Buenos días, compañeros, compañera y profesora. Hoy vamos a presentar la norma de aislamiento de usuario con diagnóstico de COVID-19 hospitalizada en puerperio. El documento fue elaborado por Constanza Arancibia, Bárbara Araneda, Josefa Bamonde, Belén Guajardo, Pabla Machuca, Constanza Martín, Denise Nalda y Paola Núñez, siendo esta la edición número 1. Este documento contiene título, introducción, objetivos, alcance, definiciones, precauciones, actividades a realizar, consideraciones, evaluación, referencias, indicador, autores y anexos. El COVID-19 es un virus de la familia de los coronavirus que provoca infecciones respiratorias en humanos. El brote de esta enfermedad comenzó en China en diciembre del 2019, pero en la actualidad es una pandemia que ha afectado a muchos países en el mundo. Se propaga principalmente de persona a persona a través de gotitas que salen desprendidas de la nariz o boca de una persona infectada. Estas gotitas son relativamente pesadas, por lo que no llegan más allá de 1 metro antes de caer. Actualmente se sigue investigando la propagación de este virus. Por esto es muy importante establecer normas y protocolos para prevenir los contagios. Objetivo general: establecer instrucciones para aislamiento oportuno e integral de mujeres hospitalizadas en unidades de puerperio en servicios de obstetricia y ginecología con diagnóstico de COVID-19. Objetivos específicos: detallar el correcto manejo de puérperas con diagnóstico de COVID-19 en aislamiento. Disminuir la variabilidad en la atención de puérperas y sus hijos en la unidad de puerperio con diagnóstico de COVID-19. Definir los responsables a cargo de las distintas actividades a realizar. Prevenir la propagación de la infección causada por COVID-19 en la unidad de puerperio. Alcance: la norma está dirigida a matrones o matronas de la unidad de puerperio del Hospital Dr. Gustavo Frique. Definiciones: tenemos el coronavirus, que es una familia extensa de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos causan infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio y síndrome respiratorio agudo severo. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Un caso sospechoso se define como paciente con enfermedad respiratoria aguda y sin otra causa que explique la presentación clínica. Paciente con infección respiratoria aguda y grave que requiera hospitalización sin causa que explique completamente los signos y síntomas clínicos. Paciente que haya estado en contacto con un caso confirmado o probable de COVID-19 en los 14 días previos al inicio de los síntomas. Un caso confirmado se define como caso sospechoso donde la prueba específica para COVID-19 dio positivo. Un caso probable es un caso sospechoso en que el análisis de laboratorio por PCR para COVID-19 resultó no concluyente. Aislamiento consiste en apartar a un paciente que padece de una enfermedad infecciosa del resto de los pacientes con el fin de evitar la transmisión. Aislamiento en cohorte consiste en aplicar las medidas de aislamiento a varios individuos que padecen la misma enfermedad infecciosa en un mismo espacio. Equipo de protección personal o EPP. Vestimenta especial que se utiliza para proteger a una persona de los riesgos presentes en el trabajo. Ayuda a prevenir el contagio y propagación de microorganismos dentro del hospital. Las precauciones estándares se definen como prácticas de prevención de infecciones que se aplican en la atención del usuario. Por ejemplo, el lavado de manos o el uso de equipo de protección personal. Precauciones por gotitas. Precaución de transmisión de microorganismos que son extendidos en gotas mediante la tos, estornudo, al hablar o durante procedimiento. Estas gotas se desplazan solo hasta 1 metro y luego caen, no permanecen en suspensión. Precauciones de contacto. Pueden ser por contacto directo o contacto indirecto. En este documento, además, el recién nacido se abreviará con la sigla RN y el control de signos vitales se abreviará con la sigla CSV. Precauciones. Precauciones estándar. Tenemos los componentes que son la higiene de manos, uso de guantes, protección facial, uso de delantal, prevención de accidentes cortopunzantes, higiene respiratoria y manejo de equipos, desechos y ropa del paciente. También se va a definir el lavado de manos,
que debe ser un lavado de manos clínico donde se utilice agua e idealmente un jabón con antiséptico. Precauciones por contacto. En el equipo, además de las precauciones estándares, vamos a tener habitación para aislamiento individual o corto, guantes al contacto de secreciones, piel no indemne o artículos contaminados, delantal para ingresar a la habitación, higiene de manos. En el equipamiento vamos a comenzar con el lavado de manos, luego con la colocación de delantal y finalmente con la colocación de los guantes limpios. Para el retiro se comienza con el delantal y los guantes de forma simultánea, desechar delantal y guantes y finalmente realizar higiene de manos. En la precaución por gotitas vamos a tener el equipo al que además se le suman las precauciones estándar, que son habitación para aislamiento individual o corto, mascarilla quirúrgica al encontrarse a una distancia menor a 1 metro del paciente, guantes al contacto de secreciones, piel no indemne o artículos contaminados, higiene de manos antes y después del contacto con el paciente o su unidad. Al trasladar al paciente a la unidad se debe utilizar mascarilla quirúrgica. El equipamiento para la precaución por gotitas se comienza con la higiene de manos, postura del primer par de guantes limpios. Se continúa con la postura del delantal de manga larga. Se sigue con la colocación de mascarillas y protección ocular y o facial, luego se coloca la cofia y finalmente se pone el segundo par de guantes. Para el retiro del equipo, retirar el delantal y guantes de forma simultánea, realizar higiene de manos, retirar en el orden de, primero protección facial, seguido por el protector ocular, la mascarilla quirúrgica y por último retirar la cofia, desechar los elementos utilizados y para finalizar con una higiene de manos. Actividades a realizar que son el ingreso de usuario con diagnóstico de COVID-19 a sala de aislamiento, coordinar el traslado y verificar disponibilidad en sala individual o cohorte para puérperas. De esta actividad se encarga el matrono o matrona. La siguiente actividad es el equipamiento de la habitación. Para esto se debe destinar un basurero al interior de la habitación para desechar el equipo de protección personal. Destinar elementos para necesidad de eliminación y aseo exclusivos para la usuaria al interior de la habitación. Destinar caja para desecho cortopunzante exclusivo al interior de la habitación. Disponer de solución desinfectante para superficies de uso exclusivo dentro de la habitación. Camas separadas por al menos 1 metro. Para esto necesitaremos materiales que son basurero con tapa, idealmente, chata, recipiente milimetrado de jarra de agua, caja amarilla para desecho cortopunzante, solución desinfectante acorde al recinto hospitalario, que puede ser a base de cloro o amonio cuaternario. Se continúa con el lavado de manos clínico, que de esto está encargado el equipo de salud y quien ingrese a la habitación. Se necesita agua corriente, jabón antiséptico, toalla de papel descartable. Luego tenemos el equipamiento de los elementos de protección personal. Se deben considerar las precauciones estándares de contacto y por gotitas en el orden ya anteriormente mencionado. El profesional encargado de esta actividad es el equipo de salud y todo aquel que ingrese a la habitación. Para esto necesitamos mascarilla, pechera con manga larga, guantes de procedimiento, antiparras o protección facial, cofia y cubre calzado. Además tenemos la preparación de la usuaria, que se comienza con formar a la usuaria sobre el traslado. De esta actividad está a cargo el profesional matrón o matrona. Se continúa con el cambio de ropa al usuario, que debe hacerse antes de salir de la habitación, dejando la ropa en una doble bolsa y luego rotular. De esta actividad está encargado el técnico paramédico y necesitamos ropa limpia, bolsas de plástico y plumón para rotular. Se continúa con el equipamiento del paciente con elementos de protección durante el traslado. De esta actividad está encargado el técnico paramédico y se necesita mascarilla quirúrgica. Se continúa con precauciones de seguridad. Asegurar al usuario durante el traslado, levantando las barandas e informando que se debe permanecer tranquila. Además, aplicar precauciones estándares a la usuaria. De esta actividad está encargado el técnico paramédico. Dentro de las actividades en la atención de la usuaria va a estar ubicar a la usuaria en la sala individual o en cohorte junto a otras usuarias del servicio de obstetricia y ginecología.
El profesional encargado de esta actividad va a ser el matrón o la matrona. El control de signos vitales se realizará cada 4 a 6 horas, considerando temperatura, frecuencia respiratoria, presión arterial, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. El profesional encargado de esta actividad va a ser el técnico paramédico y va a necesitar un termómetro, tórulas de algodón, alcohol, fonendoscopio, toma presión y oxímetro de pulso. El alojamiento conjunto es posible si el recién nacido tiene diagnóstico positivo a COVID-19 y si se encuentra estable después de las 72 horas de observación. Si el recién nacido no tiene diagnóstico de COVID-19 y la madre está asintomática, se puede realizar alojamiento conjunto. Para esto deben estar separados por al menos 1 metro de distancia, teniendo contacto directo solo para la lactancia y con uso de mascarilla. El personal encargado de esta actividad va a ser matrona o matrona y se va a necesitar una mascarilla para que la utilice la usuaria. Otro procedimiento es dejar a la puérpera cómoda y el profesional encargado va a ser matrón o matrona. Para la separación de ropa contaminada en doble bolsa y señalizada va a estar encargado el técnico paramédico y va a necesitar bolsas. La desinfección de los elementos utilizados para el control de signos vitales posterior a su utilización va a estar a cargo del técnico paramédico y para esto va a necesitar alcohol al 70% y tórulas de algodón. Desechos de material utilizado en desinfección de los elementos para realización del control de signos vitales va a ser realizado por el técnico paramédico y se va a requerir un basurero con tapa. La limpieza de superficies utilizadas en procedimientos va a estar a cargo del auxiliar de aseo y va a necesitar una solución desinfectante acorde al recinto hospitalario. El retiro de elementos de protección personal dentro de la habitación se realiza en el orden anteriormente mencionado y va a estar a cargo del equipo de salud y de quien abandone la habitación. El desecho de estos elementos de protección personal retirados van a ser en el contenedor que está dentro de la habitación. Esto va a estar a cargo del equipo de salud y de quien abandone la habitación. Para esto se va a requerir un basurero con tapa y bolsa. El retiro de desechos de la habitación. Los desechos se deben poner en una bolsa. Luego, fuera de la habitación, se debe colocar en una segunda bolsa, la cual debe rotularse para evitar su circulación o confusión con otros desechos. A cargo de esto va a estar el personal de aseo y va a requerir bolsas y plumón para rotular. Lavado de manos dentro de la habitación va a estar a cargo del equipo de salud y de quien abandone la habitación. Para esto van a requerir agua corriente, jabón antiséptico y toalla de papel descartable. El lavado de manos fuera de la habitación se realiza en el área limpia. El personal encargado es el equipo de salud y quien abandone la habitación y lo va a realizar con agua corriente, jabón antiséptico y toalla de papel descartable. El registro de la ficha clínica de la usuaria se realiza después de cada procedimiento o acción, con letra legible y clara, y esta ficha se debe mantener en la estación de matronería, idealmente realizar el registro en este lugar. El profesional encargado va a ser el matrono o matrona y el médico. El material necesario va a ser lápiz pasta y la ficha clínica del usuario. El registro de control de signos vitales en ficha del control de ciclo se realiza con letra clara y legible por parte del técnico paramédico, quien va a necesitar lápiz pasta y la ficha de control de ciclos. Como consideraciones debemos tener que el uso de elementos de protección personal es obligatorio para todo el personal que deba hacer ingreso a la sala del aislamiento. La habitación debe contener al menos un lavamanos y contenedores para los desechos. Las mascarillas quirúrgicas deben ser eliminadas si se han ensuciado o si están húmedas. Estas generalmente duran entre 1 a 4 horas. Se debe realizar el aseo al menos cada 12 horas de todas las superficies en contacto con las usuarias. Para el consumo de alimentos, las usuarias van a utilizar utensilios desechables, los que deben ser eliminados en contenedores especiales posteriormente por el personal autorizado. Destinación y utilización del equipo exclusivo para la usuaria. Y en caso de que ingrese una persona externa al equipo de salud, se debe supervisar la postura correcta de elementos de protección personal. Es importante recordar que el objetivo es aislar al foco infeccioso y no al paciente. La evaluación de esta norma se hará semanalmente y estará a cargo de la matrona encargada de la unidad de puerperio, quien evaluará el uso correcto de
elementos de protección personal, cumplimiento de las medidas estándar, lavado de manos cada vez que sea necesario, buen uso de los contenedores para los diferentes residuos, fluctuación en el número de casos positivos de COVID-19 y reincidencia de casos. Acá podemos encontrar referencias y bibliografía utilizada para realizar esta norma. Indicador. Observar si los números de casos en la unidad de puerperio aumentan o disminuyen, ya sea en contagio del equipo de salud, contagio en las puérperas, contagio de recién nacido, mortalidad de puérperas o recién nacido, complicaciones que requieran cuidados intensivos y reincidencia de casos. Los autores de esta norma son estudiantes de cuarto año de la carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Valparaíso. Dentro de los anexos podemos encontrar el diagrama de flujo y la pauta de supervisión. Aquí podemos encontrar una visión ampliada del flujograma de aislamiento para una usuaria con COVID-19 en la unidad de puerperio, que vamos a explicar a continuación. Al ingreso de un usuario o usuaria a la unidad de puerperio, estamos frente a tres opciones: que este sea un PCR positivo para COVID-19, que sea un caso sospechoso o que no sea un caso sospechoso. En caso de ser PCR positivo para COVID-19 o caso sospechoso, se deben ir a la sala de aislamiento. En caso de no ser ninguna de estas dos, se debe ir a alojamiento conjunto en sala común a la unidad de puerperio. Para el aislamiento vamos a estar frente a dos situaciones. La primera es el traslado de este usuario o usuaria a la unidad de aislamiento. Para esto se debe informar previo al traslado. Se deben tomar las precauciones de seguridad, camilla con barandas arriba y solicitar colaboración en el traslado. Y se deben tomar las precauciones estándares aplicadas a la usuaria por gotitas y por contacto. La habitación debe disponer de un basurero para desechar elementos de protección personal. También debe contar con una caja para desechos cortopunzantes al interior de la sala, con desinfectante de superficies exclusivo de la habitación, con instrumentos para control de signos vitales de uso exclusivo de la o el usuario o usuaria y elementos para aseo y en necesidad de evacuación exclusivos de la o el usuario o usuaria. La recepción del usuario se hace con un lavado de manos clínico previo. Se utilizan elementos de protección personal, se hace una valoración y atención del usuario o usuario, eliminación con técnica adecuada de los elementos de protección personal y se realiza un lavado de manos clínico al finalizar la atención. Posterior a esto se hace un registro de ingreso a aislamiento en la ficha clínica, que debe mantenerse en la estación de matronería. En cuanto al recién nacido, el manejo de este va a ser como un posible positivo. Es por esto que se va a ir a aislamiento en neonatología hasta que se confirme la situación materna y o descarte el propio diagnóstico del recién nacido, con la toma de 2 PCR separados por 24 horas. Podemos estar frente a 3 casos. El primero es que el recién nacido sea positivo y la madre también sea positivo. En este caso, el recién nacido va a quedar hospitalizado en neonatología por 72 horas y va a haber lactancia materna directa. Una vez el recién nacido esté estable, a las 72 horas se va a ir a alojamiento conjunto con la madre o al alta según corresponda. La segunda opción es que el recién nacido sea negativo y la madre sea positiva. Si la madre está sintomática, van a estar en alojamiento separado, alimentación con leche extraída, manteniendo las precauciones estándares maternas. Si la madre es asintomática, pueden estar en alojamiento conjunto con la madre, manteniendo distancia de 1 metro. El contacto va a ser solo para la lactancia, manteniendo las precauciones estándares maternas. El tercer caso al que nos podemos ver enfrentados es que el recién nacido sea negativo y la madre también sea negativa. En este caso, ambos van a alojamiento conjunto en sala común en la unidad de puerperio. Una vez realizados estos procesos, se hace el registro de la situación de la diada en la ficha clínica y una vez tenidos los registros, se culmina el proceso. Acá encontramos la pauta de supervisión de aislamiento de COVID-19 en puerperio, donde se va a evaluar el lavado de manos clínico previo a la recepción del o la usuario o usuaria, la utilización de todos los elementos de protección personal,
durante la totalidad de la atención. Destinación de basurero al interior de la habitación para desecho de elementos de protección personal. Destinación de caja cortopunzante al interior de la habitación. Destinación de elementos de uso exclusivo para el o la usuario o usuaria. Desinfección con alcohol de los elementos utilizados. Eliminación con técnica adecuada de los elementos de protección personal y lavado de manos clínicos posterior a la atención. Con un ticket si cumple, con una X si no cumple y con un NA si no aplica. Muchas gracias por su atención.